Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. En esta semana quiero compartir con ustedes la reflexión Conocer su voluntad. Dice la palabra de Dios en Marcos 2:14. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, lo siguió. Existe entre nosotros un deseo por conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, porque deseamos agradarle en todo. Sin embargo, en ocasiones, frente a decisiones de gran magnitud, nuestra vida entera se ha detenido mientras intentamos discernir los deseos y la voluntad del Señor para ese momento en particular. Y seamos sinceros, debemos confesar que la mayoría de las ocasiones no es fácil discernir la voluntad de Dios. Cuando leemos las Escrituras, vemos que hay una serie de situaciones, especialmente en la vida de David, donde era necesario tomar una decisión difícil. La Biblia nos relata en el primer libro de Samuel, capítulo 30, un ejemplo cuando David y sus hombres debían saber si era necesario perseguir a quienes habían destruido, quemado y robado sus propiedades, y que además se habían llevado como prisioneros a los niños y mujeres. Dice en específico el verso 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec: «Yo te ruego que me acerques el efod». Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: «¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?». Y él le dijo: «Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos». En esta ocasión vemos que David ordenó traer el efod para que pudiera conocer la voluntad del Altísimo. El efod viene siendo un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes. Y por eso David le dice al sacerdote: «Tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar a Dios qué es lo que debo hacer». Y la palabra de Dios nos dice que David consultó al Señor y le preguntó. Aquí tenemos una decisión difícil. Le preguntó: ¿debo perseguir a esta banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y ahora notemos, y el Señor le contestó: «Persíguela, pues alcanzarás y rescatarás a los prisioneros». Y la historia la conocemos. Efectivamente, David hizo lo que Dios le indicó y todo salió bien. Sin embargo, hermanos y amigos, este ejemplo resulta para nosotros una forma que no encuadra en nuestra realidad. Porque nosotros hoy no podemos acercarnos a un sacerdote o pedirle que nos traiga el chaleco sacerdotal o ninguno de este tipo de formas y maneras que se usaban en el Antiguo Testamento. Ciertamente todos sabemos que si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos orar y debemos leer la palabra de Dios. Pero con toda honestidad, muchas veces hemos hecho esto y nos seguimos preguntando: ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque como lo dije al principio, queremos conocer y hacer la voluntad de Dios, pero esto no es muchas veces sencillo ni resulta fácil. Pero en esta semana yo te quiero invitar que puedas contemplar que también hay una forma o un patrón que encontramos en la palabra de Dios
que además de la oración y de la lectura bíblica, que es vital y básico para conocer la voluntad, yo te quiero pedir que pongas mucha atención en esta semana, porque probablemente tú estás pidiendo conocer la voluntad de Dios y no has recibido aparentemente una respuesta. El texto que hoy leímos nos ayuda a entender cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si lo volvemos a leer, dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Hermanos y amigos, descubrimos en este ejemplo de Leví, al igual que otros muchos personajes en la Biblia, que ellos conocieron la voluntad de Dios en el momento menos inesperado. Ellos incluso estaban ocupados en las actividades de su vida cotidiana. Y fue ahí donde la voluntad de Dios les fue dada a conocer. Notamos y podemos ver que estos personajes estaban dedicados a su actividad cotidiana, dedicados a sus tareas diarias. Y de pronto Dios irrumpe en medio de ellos y les trae una revelación de su voluntad que cambiaría sus vidas para siempre. La lista de personajes cuya experiencia aconteció de este modo es larga. Solo por mencionar a Moisés, a Gedeón, a David, a Zacarías, a María, a Elizabeth, a José, a Leví, a Pedro y hasta el apóstol Pablo y muchos más. Vamos a notar que en cada caso estos personajes conocieron la voluntad de Dios en un momento inesperado. Se produjo una revelación divina que cambió sus vidas para siempre. Y eso es lo que yo te quiero pedir esta semana, que estés alerta. Si tú estás orando y estás escudriñando las Escrituras para pedir la voluntad de Dios y no has recibido aparentemente una respuesta precisa y clara para ti, quiero decirte que Dios en cualquier momento, en cualquier instante, lo hará. Pero tú tienes que estar dispuesto. Por ejemplo, en el caso de Moisés, dice la Biblia en Éxodo 3, que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés estaba apacentando las ovejas, estaba en su actividad cotidiana. Y de pronto el verso 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Tenemos otro ejemplo que conocemos muy bien, es Gedeón. Dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y de pronto el ángel se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel entra donde está Gedeón y se le aparece en medio de la actividad que él estaba realizando. Él estaba sacudiendo el trigo. Por poner otro ejemplo, sabemos que Pedro estaba pescando y Jesús le dice: sígueme. En ese momento Pedro recibió cuál era la voluntad de Dios para su vida: seguirle. Hermanos y amigos, podríamos poner muchos ejemplos, pero todo esto nos lleva a una observación. Y es que la revelación de la voluntad de Dios
en los casos que he mencionado, trajo aparejada siempre una interrupción de las actividades que realizaban estos personajes. Pero también es algo muy importante que te tengo que decir. Todos ellos ya no fueron iguales después de la visitación divina. Si tú estás esperando conocer la voluntad de Dios, es porque la vas a obedecer. Y tu vida no tendrá que ser la misma. Tiene que ser una vida diferente. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, prepárate, porque Dios lo hará en un momento que tiene preciso para ti. Pero tienes que estar dispuesto a oír su voz y a obedecerle. Vemos que muchos de ellos, en cuanto a estos personajes, cuando Dios les revela su voluntad, de momento no aceptaron ir por ese camino. Incluso lucharon y se resistieron con Dios porque lo que les mostraba no cuadraba con los planes que ellos tenían para sus propias vidas. Y este es otro aspecto. La voluntad de Dios que Él te quiere revelar no necesariamente tiene que cuadrar con los planes y con la visión de vida que tú tienes. Por ejemplo, Moisés dice que le respondió a Dios y dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En el caso de Gedeón dijo: Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre. Querido hermano y amigo, te quiero invitar que para esta semana pongas en práctica esta verdad bíblica. En muchos casos no conocemos su voluntad porque lo que realmente estamos buscando es que apruebe el camino que nosotros ya hemos escogido. Y para conocer su voluntad debemos estar dispuestos a que Él interrumpa dramáticamente el transcurso de nuestra vida para darnos a conocer sus planes, y debemos hacer a un lado los nuestros. Te quiero preguntar, ¿estás listo para conocer y hacer la voluntad de Dios? Entonces prepárate. Porque durante esta semana Dios puede interrumpir tu vida cotidiana y te puede dar a conocer lo que Él desea para ti. Y tendrás que obedecer la voluntad de Dios y tu vida ya no será la misma. Yo deseo que Dios te bendiga y que en esta semana tengas esta experiencia, porque Dios es un Dios que habla a los corazones dispuestos.